Muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Asociación Histórica Vitoria 2013, quiero agradecerle su presencia en un día tan tórrido de estos de Vitoria que, en fin, son bastante extraños y sobre todo creo que no se van a arrepentir porque la ponente, que nos va a presentar una conferencia realmente interesante, que ya estuvo en otras conferencias que la misma asociación hizo, porque esta asociación tiene la manía de hacer cosas interesantísimas y siempre que tienen mucho que ver con nuestra historia y con aspectos bastante desconocidos pero enormemente importantes de Vitoria, que fue la época en la que estuvo Carlos V en Vitoria y desde aquí cedió la isla de Malta precisamente para la Orden de Malta. Pues bien, hoy nos encontramos de nuevo con un hecho también muy singular y además protagonizado por otro enorme personaje de la historia, que es Napoleón. Pero bueno, lo que a mí me interesa es presentarles a Carmen de Arechaga. Carmen de Arechaga, cuyos antecedentes históricos también son alaveses, como me ha comentado antes. Sin embargo, bueno, nació en Madrid y es historiadora. Bueno, es historiadora y resumirlo todo a eso me parece muy poco, porque es sobre todo una persona interesada por la belleza, ¿sí o no? Bueno, pues sí. Cierto, porque le interesan todos estos aspectos de la historia y del arte, sobre todo como historiadora también de arte. Ha escrito ha publicado artículos, ha escrito y ha colaborado en libros sobre porcelana, me acuerdo que hiciste una colaboración sobre una visita a la casa del Marqués de Cerralbo, ¿no? Sí. Y por tanto, realmente estamos ante una persona muy singular. Y yo, como psicólogo, que es de lo que sé, bueno, soy dos cosas en este momento. Muy amigo de Carmen desde hace muchos años. Y por otro lado, pues soy psicólogo y no me puedo quitar esta careta en mi vida. Por tanto, siempre que presento a alguien, me gusta presentar sus aspectos psicológicos, si no te importa. No, nada. Y en este caso, alguien como Carmen, que es la directora del archivo y de la biblioteca de la Orden de Malta en España, yo no sé si ustedes conocen archiveros y bibliotecarios, pero en general son gente introvertida, un poco cerrada, a veces son bastante difíciles de abordar, no son partidarios de hablar mucho en público. Bueno, hay excepciones, evidentemente, ¿no? Una, además, la tenemos cerca en general en Vitoria. Pero Carmen, en cambio, reúne dos aspectos que son muy difíciles de reunir. Por un lado, es enormemente extravertida, y como extrovertida también es generosa y le gusta comunicar, le gusta dar, le gusta compartir lo que ella sabe. Y por otro lado, pues tiene esa otra faceta de la persona introvertida, capaz de investigar, capaz de escudriñar en la historia, de encontrar aspectos interesantes. Y a mí esto me seduce como psicólogo, porque son casos muy raros. Es muy difícil encontrar a alguien que reúna estas dos características juntas, ¿no? Muchas gracias. No, en absoluto, es así. Y además, como te conozco hace mucho, creo que lo puedo verificar. Sí, en todo caso, creo que la mejor manera de conocerla, yo no me quiero extender mucho, porque creo que el tema es tan apasionante, estoy deseando de escucharlo yo también. Lo mejor para presentar a Carmen de Arechaga es decir, bueno, aquí está Carmen de Arechaga, y ella es la que tiene que exponer su tema, que es, yo creo, que bastante interesante para todos ustedes y para la historia en general. Muchas gracias. Da gusto. ¿Se oye? Muchas gracias, Fede, da gusto. No, ¿qué va? Bueno, pues buenas tardes, señores, caballeros, señoras. Vamos a hablar un poco de la Orden de Malta y vamos a hacer... ¿Se oye mal? A ver, ¿se oye bien ahora? Vale, fenomenal. Vamos a hablar de la Orden de Malta y voy a hacer una pequeña introducción de qué es la Orden de Malta. Luego nos extenderemos en ese momento que realmente fue lo del año pasado, ¿verdad? La entrega de la Orden de Malta y esta instancia de Napoleón y lo que pasa después.
Y vamos a empezar diciendo que la Orden de Malta es una orden religiosa que se funda en Jerusalén durante la Primera Cruzada en 1113 para defender los santos lugares. Fue un grupo de peregrinos que fundaron una orden religiosa con los 3 votos canónicos de pobreza, castidad y obediencia, con 2 fines fundacionales, que son la defensa de la fe católica y la ayuda al pobre y necesitado. A Jerusalén llegaron otras muchas personas. Poco después hubo otro grupo de gente que quisieron también ser frailes, hicieron otra orden, que es la del Temple famoso, que tenían sus 3 votos canónicos, pero además tomaron el voto de las armas, para la defensa precisamente de los santos lugares. Enseguida la orden de San Juan de Jerusalén, que es como la que se funda allí, toma el 4.º voto, el de las armas, porque les parece lo más eficaz para poder defender los santos lugares. Lucharon juntos durante una temporada, acabaron echándole los musulmanes de Jerusalén, se perdió para los cristianos y tuvieron que trasladarse a la costa, a San Juan de Acre, y allí estuvieron más o menos 100 años. Pero acabaron echándolos definitivamente de allí. Y entonces la orden de San Juan de Jerusalén, el hospital de San Juan de Jerusalén, tuvo que negociar con Bizancio, con el emperador, para que les cediesen la isla de Rodas como centro de la orden. Esto se lo dan en 1309. Entonces, en esta isla, en lo que empiezan es a fortalecerla, por supuesto, porque está muy atacada por los musulmanes, y impulsan muchísimo la marina, una marina que había empezado ya en Acre, en la costa de Palestina, pero solamente había empezado un poco. Y se convierte en una potencia naval importante para defensa de la cristiandad, tanto a la gente que comerciaba como a la gente que viajaba en plan de los santos lugares, a pesar de que estuvieran ocupados y demás y tal. Allí montan un hospital que ya habían empezado en Jerusalén, que precisamente por eso empezaron a llamarse la Orden de San Juan del Hospital. Este hospital es tan sumamente importante que atrae a gente a todo el mundo. Fíjense que ya en el a finales del siglo XI, finales del siglo XII en Jerusalén, hacen un hospital donde tienen camas y con lienzos independientes para cada uno de los enfermos. Si extrapolamos al siglo XVII, en Francia, todavía en los hospitales ponen a 6 y hasta 7 enfermos por cama. La Orden de Malta es totalmente revolucionario. Esto atrae una cantidad de gente impresionante. Recibe muchas donaciones, no solamente en especies, sino también en tierras, en diferentes sitios de Europa. La orden se va extendiendo y llega a Europa, ¿verdad? Y en España llega, por supuesto, en el siglo XII, y les gusta muchísimo a los reyes, tanto de Aragón como de Castilla, porque se convierten, es tener unos guerreros, que encima son frailes, que saben luchar, porque han aprendido una serie de técnicas de lucha en Oriente Medio, donde ha ido realmente, era el cogollo de los conflictos de la cristiandad en esos momentos. Tienen un conocimiento muy importante de lo que son las armas, las luchas y demás. Los ponen siempre en zonas fronterizas según avanzando la reconquista, y participan completamente con los reyes cristianos, ¿no? Una cosa bastante curiosa es que cuando se produce la batalla de las Navas de Tolosa, ¿verdad? En 1112, es la Orden de Malta, precisamente la Orden del Hospital de San Juan, se le llamamos Orden de Malta, que todavía no es Orden de Malta, es la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Emplea los conocimientos que ha aprendido Oriente Medio y logra vencer la batalla gracias a las estrategias que él ha dirigido, precisamente con una serie de envolver a la gente, una serie de estrategias, una serie de cosas. Yo no sé nada de militar. Se consigue la batalla de las Navas de Tolosa gracias a estas defensas. Participan en la toma de Granada, en las conquistas de Levante, Valencia. Realmente están siempre presentes y se quedan constantemente. Llega un momento que los echan de Rodas. Allí la orden estaba muy bien guarecida, tenía sus fortalezas, tenían 6.000 caballeros, guerreros de la Orden de Malta de diferentes sitios, que tenían que ir periódicamente a defender la isla y ocuparse de los temas, y ocuparse de las cosas propias de la orden, el hospital y demás, y la marina y todo lo demás. Cuando ya llega un momento que Solimán el Magnífico, el turco, asedia la isla de Malta, la isla de Rodas, de tal forma que ya es imposible. Están luchando, es muy dura la lucha, tienen defensas y ayudas de diferentes sitios de Europa, no pueden con los turcos. Llega un momento que tienen que acabar claudicando.
y luchan, allí tienen 600 caballeros, además de 4.500 guerreros, y toda la flota que defiende, no pueden con ello. Y entonces tienen que claudicar y acaban saliendo de la isla. Les dejan curiosamente que la isla sea una, digamos que sea una cosa honrosa, y pueden sacar prácticamente todo lo que quieran. La farmacia, que es importantísima, porque ya desde Jerusalén habían ido reuniendo todo el saber de las medicinas de Oriente, de Egipto, de todo lo que en ese momento existía, en lo máximo, ¿verdad? El hospital, lo que pudieron sacar, el archivo, que ya era importante, y parte de la flota. Salen con 6 galeras importantes con todas sus cosas, y sacan la Virgen de Filermo, una imagen de la Santísima Virgen que se había aparecido a los caballeros en Rodas, y para la orden es un hito importantísimo. Llega un momento que están en el exilio, entonces se refugian en Viterbo. En Viterbo es una ciudad perteneciente a los Estados Vaticanos, que están en el norte un poco más arriba de Roma, ¿verdad? La parte de arriba de Roma, no muy lejos, bajo los auspicios del Papa, que en este momento es Clemente VII. Les concede el asilo. Allí se instalan, meses después, lo primero que hacen es intentar buscar una solución para esto. Se fijan en la isla de Malta. Estamos en 1523. Pero sucede una cosa bastante curiosa, que por entonces el gran maestre Philippe de Lis al-Adam es el gran maestre de la orden y quiere venir a España, precisamente a Vitoria, porque quiere interceder por el rey rey de Francia, Francisco I, que está precisamente prisionero en Madrid, en la Torre de los Lujanes, porque este señor tiene una serie de presiones de caballeros franceses para lograr que salga este señor de España, pero resulta que estaba aquí prisionero porque había tenido una serie de luchas precisamente en el sur de Italia contra los ejércitos del emperador. Meses después, ya estamos casi en 1524, el soberano consejo de la Orden de Malta en Viterbo se reúnen y nombran a capitán general de la Armada, es un puesto muy importante para la Orden, a un aragonés que se llama Fray Juan de Omedes. Este señor, además de ser nombrado el capitán general de la Armada, es el castellán de Amposta, es la máxima representación de la Orden en Aragón. Y esto molesta muchísimo a los caballeros italianos porque este puesto solía recaer en un caballero de la orden, pero de origen italiano. Es tal el follón que se organizan que recurren al Papa Clemente VII para que medie, porque el follón es muy bueno. Y resulta que Clemente VII lo que pretende es que los caballeros gestionen la vuelta a la isla de Rodas, lo cual es imposible, no les sirve para nada. Entonces ya, poco después, meses después, ya deciden que tienen que pedir al emperador la isla de Malta y le piden a Juan de Omedes, por su personalidad, por la importancia de este caballero, que además se encuentra en este momento en España, que venga aquí a Vitoria precisamente para negociar la cesión de la isla. Pero claro, es muy difícil, tiene que emplear toda su diplomacia y toda su habilidad, porque por un lado el gran maestre había solicitado que liberasen al rey de Francia. Por otro lado, resulta que al emperador también le apetecía que el cargo de capitán general de la Armada fuese un italiano. Y la cosa era bastante difícil, pero bueno, de todas las maneras este señor emplea toda su diplomacia y les pone las ventajas que podría tener la isla de Malta, los grandes beneficios que sería de defender contra los muchísimos atascos que están teniendo en todo el Mediterráneo, de berberiscos, de piratas, de turcos, por supuesto, de musulmanes. Y en la flota de la Orden había hecho una labor como de policía del Mediterráneo. Y además realmente el tener a la isla de Malta a la Orden, pues resulta que era un bastión muy importante contra todas las posesiones que tenía el emperador en Europa y en Europa del Este. Entonces accede a esa firma. Y el año pasado precisamente celebramos los 500 años aquí con casi 3 días de actos estupendos, que se empezó precisamente por una visita a las monjas comendadoras de la Orden de San Juan, que están aquí en la cercana villa de Salinas de Añana,
seguidos por una serie de conferencias dadas por personajes muy importantes. Y luego pues se visitaron una serie de sitios, edificios del siglo XVI, todos muy importantes, que existían durante la estancia del emperador precisamente aquí en Vitoria. Entonces el emperador acabó cediendo la isla y se firmó en esta sala que es hoy día de la Vital Cucha, que es una sala preciosísima del siglo XVI, tuvo lugar esa firma. Recordemos que la cesión no es completa, porque resulta que el emperador de todas las maneras no quería darle la total posesión de la isla a la orden. Y entonces se le ocurrió la genialidad de hacerle un pequeño tributo, ¿verdad?, el famoso halcón maltés, que la orden tenía que entregar todos los años, en llegar a Madrid, un halcón maltés como tributo por la cesión. Este halcón, por supuesto, no era uno, sino que la orden mandaba 4 o 5, porque unos se morían, los otros escapaban, y como tenían que llegar, llegaban. Hay toda una serie de cartas en Palacio Real con todos estos envíos bastante curiosas. Entonces ya tenemos la concesión hecha, con lo cual, pues, Carlos V, que estaba aquí en Vitoria contra las luchas con Navarra y Fuenterrabía, contra los franceses precisamente, accede perfectamente y se firma. En la orden, ya poco después, en 1530, se instala ya en la isla de Malta. Allí sigue defendiendo, por supuesto, todo el Mediterráneo, y lo que hacen es fortalecer la isla. La fortalece de una manera francamente fantástica. Cada gran maestre amplía más las fortalezas, no solamente de la Valeta, que es la capital de la isla, sino de todo el contorno de la península. Tienen muchísimas batallas, suman una cantidad bárbara. Solamente con las participaciones de caballeros marinos españoles suman más de 30 las que tienen que luchar. Las dos más importantes son el gran asedio que hacen los turcos a la isla de Malta en 1565, que eso fue algo impresionante, participa mucha gente, logran vencer a los turcos, no solamente por su artillería, saber hacer, sus fortificaciones, su forma de luchar, acaban venciendo por completo. Y luego el siguiente granito realmente es la batalla de Lepanto, que en 1571, que es cuando ya realmente es el gran triunfo de la cristiandad. Realmente se han vencido a los turcos y de verdad es una frontera contra estos señores durante bastante tiempo. Habían atacado inclusive el oeste de Europa, habían llegado inclusive hasta el Danubio, ¿no? Y esto queda, a partir de entonces la orden puede vivir una época bastante tranquila. Se dedica a, pues eso, realmente a sus fines hospitalarios. Montan otro hospital todavía mejor que el de Jerusalén, por supuesto con camas individuales. Montan una cátedra de cirugía, que es la más importante que estamos en este momento, es la más avanzada, traen conocimientos médicos de todo el saber de toda Europa, porque claro, la orden está en toda Europa, y entonces como les interesa mucho este tipo de temas, pues intentan nutrirse de todo ello. Montan una farmacia importantísima, no solamente como el edificio es una preciosidad, sino además, aunque yo no soy farmacéutica, pero les puedo asegurar que lo que he leído de la farmacia es francamente alucinante. Y sigue fortaleciendo la isla y, bueno, no sé, realmente llegan a su esplendor completamente. Pero llega Napoleón en la conquista de Napoleón, quiere llegar a Egipto, y entonces en su paseo por el Mediterráneo pues pide a la Orden de Malta hacer una aguada para sus flotas. Le es concedido solamente permiso para 4 embarcaciones. Y entonces entran en el puerto, que lo tenemos aquí precisamente, ese es el puerto de la Valeta. Entran las 4 embarcaciones, pero mientras se reúne el soberano consejo, dan permiso, le dan la aguada y demás, Napoleón ya ha rodeado la isla con un imponente ejército, muy superior en número a la orden. La orden en esos momentos está súper guarnecida, está muy bien provista de munición, de artillería, toda la costa, con todas sus muchas pequeñas fortalezas y castilletes que tiene por toda la costa, está perfectamente actualizado. Los edificios de la Valeta son
alucinantes, son ciclópeos, realmente son inexpugnables. El puerto que tenemos aquí precisamente, este es la fortaleza de Sant'Angelo, que está en la bocana del puerto, es impresionantemente grande. Aquí, por desgracia, la bandera tapa un poco lo que es el fuerte. Realmente por ahí no podía pasar nadie sin ser acribillado. Pero claro, como invade toda la isla, pues acaban metiéndose en la isla. De tal forma que se llegan a un momento que es absolutamente caótico. La orden no puede con esto. Han sufrido muchos caballeros, han muerto muchos caballeros y mucha gente civil. La orden no puede consentir esto. Tendrían que claudicar, pero ¿cómo van a claudicar? Es el centro de la orden en toda Europa. Y además es que la orden gozaba de inmunidad y desde 1713, desde el Tratado de Utrecht, y claro, la inviolabilidad y inviolabilidad, exactamente, pues era una cosa incluso mundialmente muy problemática. La reunión es bastante peleaguda, no saben qué hacer, y llega un momento que no tiene más remedio que claudicar. Y acaban el 12 de junio de 1798, acaban claudicando. Y tienen que salir de la orden, tienen que salir de la isla. Pero ahora ya no es lo mismo que en Rodas, ahora salen sin nada, abandonan su época gloriosa, dejan todo, por supuesto, no solamente los edificios, que además son muy buenos, dejan todo su archivo, que continúa allí, dejan toda la cuestión de medicina y de farmacia sin duda, todo. Solamente pueden sacar a la Virgen de Filermo sin los ornatos que tenían y con lo puesto, nada. Todo por exigencia de Napoleón. Por exigencia de Napoleón. Resulta muy duro. Se van. Entonces resulta que salen en una embarcación que tienen, les dejan, y se van a Trieste, a un priorato que tenía la orden en Austria. El gran prior de Austria en esos momentos es el príncipe Metternich y protege la orden. En el priorato, que es propiedad de la orden. La orden es soberana, perdón, no lo he dicho desde el primer momento, desde Rodas adquiere fama mundial y entonces adquiere la soberanía. Y la orden sigue siendo soberana, no ha dejado nunca de ser soberana. Entonces, esto, como tal soberanía, pues puede estar en ese momento en Trieste. Desde Trieste, el gran maestre, que se llama Ferdinand Hompesch, en estos momentos, escribe lo primero al zar de Rusia, porque desde hacía ya bastante tiempo tenía relaciones diplomáticas. Esto era muy normal con la orden. El zar de Rusia les brinda apoyo enseguida. Entonces, esto lo que hace es, en 2 meses, esto es en julio, el 12 de junio, pues ya, pues, el 12 de junio salen de la isla, ya en final de julio, ya el gran zar, Pablo I de Rusia, ya organiza a la orden, invita a los caballeros que quieran ir, porque había 10.000 caballeros de la orden, había en Rusia unos pocos, ¿verdad? Los organiza y les ayuda. Y entonces les hace un priorato para que la orden se establezca en Rusia. El caballero les deja que sea católico y les deja todas las personas. Pero tienen a la orden en Rusia, lo cual le gusta muchísimo. No solamente es una cuestión diplomática, sino que además físicamente la orden está en Rusia. Y poco después organiza otro priorato, pero con caballeros ortodoxos. El zar de Rusia está sujeto a la religión ortodoxa, que ellos sigue siendo de la religión ortodoxa, que no es la católica, claro, desde cisma pues de Occidente, ¿verdad? Y entonces resulta que esto ya tiene organizado estos 2 prioratos y demás. Y un poquito después se autoproclama gran maestre de la orden en Rusia para los caballeros ortodoxos. Y luego dice también para los otros. Y esto es un problema, porque resulta que los caballeros ortodoxos consideran depuesto al gran maestre Hompesch. Pero es una deposición que no es canónicamente válida, no lo pueden hacer. Por otro lado, el gran maestre Hompesch, que sigue en Viterbo, escribe a pues, todas las potencias europeas que puede, pidiendo ayuda. Pide ayuda también al emperador Francisco I de Austria, pero se encuentra en un momento muy difícil, porque una cosa es que la orden esté en el priorato y otra cosa es que tenga que ayudar a la orden, cuando resulta que Austria está necesitada de hacer una alianza con Francia en estos momentos, con lo cual la situación es francamente difícil.
A todas estas, Francia, la orden prácticamente ya no existe, porque con la Revolución Francesa y con Napoleón ha dejado de existir. Pero los caballeros franceses que pertenecen a la isla, junto con los que estaban viviendo cuando la invasión, y todos los franceses que viven en la isla, pues entonces Napoleón consiente a los caballeros franceses que cojan los bienes de la orden y los utilicen como propios. Usurpación total. Llegamos a España. Carlos IV también le ha pedido ayuda, no da ninguna ayuda, al revés, en el momento que se entera, pero prácticamente semanas después de la invasión de Napoleón, lo primero que hace es ordenar que la oficina que gestionaba la orden en Castilla, antes teníamos una foto, ¿verdad?, de Consuegra, era toda la orden en Castilla, lo primero que tiene que hacer, lo obliga a que lo trasladen a Madrid. Y además pasa a depender del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, la orden, pues claro, el palo es tremendo. Esto es en 1798, una serie de negociaciones, que si prohíbe por aquí, que si vende cosas de la orden. Bueno, llega en 1802 y se autoproclama gran maestre de la orden en España. Prohíba que salga ningún dinero para afuera, no hay posibilidad de ayudar para nada a la orden, y todos los bienes de la orden empieza pues cuando necesita dinero, pues pide que se vendan, que se exclaustren, lo que sea. Los caballeros que viven, pues conviven como pueden, en sus encomiendas, por supuesto, pero claro, manejados por Hacienda y todo pues dirigidos por Hacienda y por el patrimonio real. Lo gordísimo de todo esto no solamente es el daño que hace a la isla, a la orden de Malta, sino que es que además, como estaba muy amiguito de Napoleón, consiente que Napoleón entre en España y acaba cediendo la corona de España a Napoleón. Y Napoleón coge a su hermano José I Bonaparte y lo hace rey de España. Horroroso. Entonces se desarrolla, claro, la guerra contra los franceses, 1809-1812. Tremendo. La orden no puede participar porque realmente es de la corona, no puede hacer nada. Hay una serie de batallas, como por ejemplo en Consuegra, que antes hemos visto unas fotos muy bonitas, pero no puede participar la orden para nada, simplemente sufre todo humanamente lo que puede hacer. Y se van muriendo los caballeros. Llega Fernando VII, después de las Cortes de Cádiz, pero en teoría va a proteger a la orden porque lo que se había vendido su padre, pues dice que se lo devuelvan. La orden tiene unos meses, casi un año más o menos estable, pero nada. Luego llega otras épocas de Fernando VII y todo queda en agua de borrajas. Llega Isabel II, entonces Isabel II hace ya 1844 empieza una larga lista de desamortizaciones con los bienes de la orden, muy complicado porque luego otros dictan otra serie de órdenes que contradicen esas desamortizaciones, separan, vuelven a desamortizar. Bueno, es una lista que puede tener algo así como 30 y tantos o 40 desamortizaciones, vueltas y demás, una cosa bastante complicada. La orden, claro, no existe en España, de hecho no existe. Pero no solamente es eso, sino que además, para colmo, organiza una condecoración civil con el nombre de la orden para premiar a personas que hacen favores a la corona. Y esto molesta muchísimo a la Orden de Malta y al Papa. Pero no pueden hacer nada, porque la orden no está en España. Hasta que en 1851 la Isabel II firma el concordato Iglesia-Estado. Y entonces ya, estando ya las relaciones a nivel diplomático con la Santa Sede, sí que pueden, a través del nuncio apostólico, empezar a decir a la reina que esto no es posible. Y consiguen que deje de nombrar más condecoraciones con el nombre de la Orden de Malta. Se para un poquito el tema, pero llega a Alfonso XII y entonces resulta que organiza también a estos señores condecorados por su madre. Los organiza en un capítulo, les da una serie de normas y les hace todo un programa, ¿verdad?, para hacer obras de caridad, todo muy complejo, nada que ver con la Orden de Malta.
y no nos hacemos caso. Son tales las presiones diplomáticas que ya su ministro Aldoain llega un momento que le convence al rey de que hay que devolver la orden en España. Hay que devolverlo al Gran Maestre, no, la situación es tremenda. Entonces, en 1885, firmar el 4 de septiembre la devolución del maestrazgo de la orden al Gran Maestre. Pero Alfonso XII muere 2 meses después. Y entonces resulta que es la segunda de sus esposas, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, la que tiene que llevar toda la negociación para que sea factible esta. Lo hace francamente bien. Es muy complicado el tema porque resulta que ya no queda más que un solo caballero muy anciano que había entrado en 1798. Claro, no se llega nada. Entonces el Gran Maestre tiene que organizar ex novo la orden en España, con caballeros españoles. Bueno, esto de una serie de años y demás, hasta que ya por fin en 1905 o 6, en 1906 empieza ya a funcionar la orden poco a poco. Si hacemos un salto atrás, el Gran Maestre Juan Fompes, que esto lo habíamos dejado en Austria, en Trieste, pues además de mandar toda clase de cartas a las demás potencias europeas, pues esto tiene una situación tremenda, porque resulta que, claro, en Rusia lo han depuesto como Gran Maestre, pero no es válida canónicamente. El Papa protesta, porque dice que no se puede poner un Gran Maestre porque tendría que ser una serie de cosas, unos procesos muy complicados, tendría que participar toda la orden y demás. Y entonces esto, en 1801 asesinan al zar Pablo I y le sigue el zar Alejandro I, y este señor no quiere ser ya Gran Maestre de la orden, o sea que el Gran Maestrazgo le dura pues apenas 1 año y unos meses. No quiere ser Gran Maestre de la orden, sin embargo protege a la orden. Se encuentra con un montón de gente, de caballeros ortodoxos de esa orden de Malta que ha organizado su antecesor, de varios prioratos que hay en Rusia, unos católicos y otros ortodoxos. Entonces esto tiene una fuerza muy importante frente a toda Europa, pero claro, no quiere, ellos son ortodoxos y respeta perfectamente a los católicos, pero quiere que esto se organice y facilita que la orden se pueda elegir otro nuevo Gran Maestre. Organiza a base de que los estatutos de la orden, el Gran Maestre está fuera, ¿verdad?, pero con ayuda del Papa, y organiza que todos los prioratos que vienen en Europa eligieran un nuevo Gran Maestre. Esto lleva algún tiempo, 2 años exactamente, hasta que en 1803, con la aprobación de los prioratos de toda España, de toda Europa quiero decir, y con la aprobación del Papa, eligen a Fray Giovanni Battista Tomasi, un italiano. Entonces ya el Papa lo que sí hace es aceptar la dimisión canónica del anterior Gran Maestre de Von Hompes. Efectivamente, a partir de entonces ya tenemos un nuevo Gran Maestre reconocido por todo el mundo, que reconoce la orden, y la orden no ha dejado de ser soberana, sigue manteniendo sus embajadas, sus diplomáticos y demás, y pasan una serie desde Trieste se van a una serie de sitios. Primero están en Messina, después están en Catania, se van a Nápoles, van yendo a las posesiones que la orden tenía en Italia, o sea, los prioratos que ellos tenían, ¿no? Y llega un momento que hay un lugarteniente que se llama Fray Carlos Candía, que es muy importante, es italiano, y cede su palacio que tiene Roma en Via Condotti 68 como sede de la orden. Esto es aceptado por el Gran Maestre, es aceptado por el Vaticano, y entonces le dejan. Claro, es un momento también difícil porque resulta que Italia está también en una situación que los estados italianos, estados pontificios, a nivel diplomático aceptan que la orden soberana se instale en Via Condotti. Es un caserón que tiene 3 calles, está al lado de la Plaza de España, y si tiene su extraterritorialidad, es su sede soberana, y está la sede de Gran Maestre. Y desde entonces continúa siendo sede del centro de la orden en todo el mundo.
llega un momento que el Papa León XIII, como la orden ha sufrido tantísimo en todos estos momentos y está tan desperdigada, tan decadente más que desperdigada en todos los sitios, entonces restituye, cuando ya se haya muerto Tomasi, por supuesto, restituye que la orden pueda volver a tener un gran maestre, porque estaban regidos por lugartenientes desde la muerte de Tomasi, que es en 1805. Entonces ya permite que vuelva a ser gran maestre, y que dice que al siguiente gran maestre volverá a tener los rangos que le había tenido desde el siglo XVII, que le había dado Rodolfo II, emperador de Alemania, le había dado reconocido como príncipe gran maestre, soberano. Y el Papa también en el 17 le había reconocido el mismo grado equivalente al de los cardenales de la Iglesia Católica, con el título de eminencia. Desde entonces, el siglo XVII y hasta hoy día, los grandes maestres son Alteza Eminentísima, Príncipe, Gran Maestre de la Orden de Malta. Llega principios del siglo XX, y entonces el lugarteniente Hohenstein pues modifica el código de la orden con arreglo a derecho canónico, y entonces pide que se organice, con la vigencia, por supuesto con el permiso del Papa, los laicos de la Orden de Malta, porque eran todos profesos, todos hasta ahora todos son monjes profesos con sus 3 votos, no han dejado nunca de ser así. Pero claro, está languideciendo, hay muy pocos caballeros en toda Europa. Esto es un problema muy gordo. Y entonces el Papa acepta y se organiza a modo de una orden tercera, como los terceros franciscanos, por ejemplo. Y entonces se nombran los caballeros, que se llaman los caballeros de honor y devoción. Son caballeros también, pero sin los votos canónicos. Ya no son monjes, que sigue habiendo, por supuesto, no son solamente caballeros. Caballeros laicos con un compromiso de rodillas ante el altar, de defender la religión católica y la ayuda al pobre y al necesitado, los 2 fines que ha tenido la orden desde su fundación. Estos caballeros dan un juego impresionante en la inmediata Primera Guerra Mundial. Organizan, gracias a esto, trenes hospitales, unos trenes que los ponen con quirófano, con camas, por supuesto, con farmacia, con cocinas, incluso con capilla. Los llevan una serie de caballeros laicos, ¿verdad? Llevan médicos, enfermeros, enfermeras, hay incluso unas monjas de la caridad también van en estos trenes, van hasta el frente del combate, recogen a los heridos y los trasladan a la zona libre, ¿no? Sufren muchísimo estos trenes, es tremendo, pero que les ponen bombas. Tienen veranos súper crudos, tienen unas nevadas horrorosas, las calamidades todas, son cantidades de trenes, son 14 o 15 trenes los que hay, porque son de diferentes países que hacen diferentes recorridos y demás. Y claro, esto empieza a crecer otra vez muchísimo. Llega la Segunda Guerra Mundial y ya es impresionante. Entonces ya esto ha costado una barbaridad, y ya entra una cantidad de caballeros impresionante. Y entran caballeros también laicos en América, por ejemplo. Hay un potencial impresionante. En el siglo XVI hay una gran división de la orden, porque resulta que coincide con los caballeros, a la gente que sigue a las creencias de Lutero y el protestantismo, y otros que siguen con la Iglesia Católica. Entonces la orden le pasa lo mismo. En los lugares donde estaban los protestantes, la Orden de Malta sigue existiendo y siguen defendiendo el segundo de los fines fundacionales, la ayuda al pobre y al necesitado, no así la defensa de la religión católica, como es natural. Y estos caballeros de la Iglesia, protestantes, participan en las guerras mundiales exactamente igual y con el mismo arrojo y con el mismo entusiasmo, con el mismo hacia el fin que tienen que hacer. Y estos caballeros hoy día tienen unas potencias impresionantes porque están protegidos por los estados protestantes, y hay, por ejemplo, en Alemania tienen hay una sección que se llama la Malteser en alemán, pues que tienen, acuden a todas las grandes catástrofes del mundo.
pues a los tsunamis, a los terremotos. Bueno, tienen desde perros especializados en buscar personas, toda clase de ingenieros especializados en toda clase de tragedias, aviones, bueno, toda la tecnología que quieran, lo paga Alemania. En España los lacos, sin embargo, somos mucho más humildes y nos dedicamos a la defensa, por supuesto, de la defensa de fe, por supuesto que seguimos con todos nuestros religiosos, en fin, todos los misas y ejercicios y demás, y referente a lo de la ayuda al pobre y necesitado, pues en España tenemos no tenemos ningún hospital, pero tenemos asilos de ancianos, tenemos uno cerca de Madrid con 70 y tantas camas, nos ocupamos de ayudar a base de comedores, donde tenemos además asistencia de todo tipo, desde asistencia jurídica para solucionar problemas de inmigrantes, duchas, comedores, farmacia, médicos, incluso comedores, ropa, plancha, peluqueros, zapateros, no sé, absolutamente todo. Tenemos 2 comedores en Madrid, tenemos dos más en Andalucía, se lleva comida en Valencia, bueno, en toda España, en Barcelona, en Canarias, en toda España. La orden está repartida por toda España, que no es políticamente igual que lo que es España, no depende de las autonomías, depende de donde haya caballeros, donde hay mayor número de caballeros y donde realmente hay delegaciones. Nos ocupamos del Camino de Santiago desde hace muchísimos años, tenemos varios albergues, donde son además gratuitos, o se les invita a que sea un mínimo de algo para poder mantener, no pagan sino nada, donde se les da unas sábanas, de esas donde usar y tirar, de almohada, se les da desayunar, todo eso lo paga la orden, o el pequeño donativo que quieran de ellos, tienen duchas, se les ayuda a descansar, a lo que sea. Es muy bonito lo de los albergues porque generalmente eso está muy demostrado, porque los que hacen el Camino de Santiago muchas veces pues van, se puede ir en coche, a caballo, en bicicleta, se puede ir andando en autobús, como se quiera, de cualquier forma se llega a Santiago y se cumple. Pero la gente que va andando y que va a los albergues generalmente buscan una religiosidad especial. Y nos hemos encontrado con cosas francamente curiosas, gente inclusive no católica que hace el camino y ven algo totalmente nuevo que les ha llevado muchísima atención. Y eso es labor de la orden, que los que están allí, ¿verdad? Pues realmente, sin imponer absolutamente nada, pero sí exponer precisamente lo que nosotros hacemos. Y yo no sé si me dejo algo en el tintero, podría hablar tantísimo. Carmen, te has ceñido perfectamente al tiempo que me has dicho, 3/4 de hora. Entonces, yo creo que es interesante todo lo que has dicho. Realmente has hecho una historia de la Orden de Malta impresionante. A mí me han asaltado muchas dudas y tengo algunas preguntas, pero yo creo que lo que debemos hacer es darle la voz al público, ¿no? A ver si hay alguien que se anime a preguntar alguna cosa. Muy interesante toda esta disertación tuya, muy amena además. Gracias. Y no sé, me ha abierto un mundo entero, no tenía ni idea de todo el asunto. Pero tenía una pregunta que es, o sea, la mujer ¿cuándo se incorpora a la Orden de Malta? Porque has dicho que eran guerreros y monjes, entonces entiendo que no había monjas, ¿no? Ni guerreras. Sí. Bueno, vamos a ver, sí, efectivamente es así, hay guerreros y monjes. Lo que pasa es que precisamente en España, en Sigena, la reina viuda del rey Doña Sancha. Doña Sancha de Castilla, efectivamente, gracias. Cuando se queda viuda, entonces quiere entrar en religión. Ella, cuando es reina de Aragón, pero primero es reina de Castilla, entonces conoce muy bien a la orden en Castilla, la protege muchísimo y ayuda al rey de Aragón que realmente proteja también a la orden. Y quiere entrar en religión, y entonces pide Sigena está en Huesca, pide al obispo de Lérida que le ayude a redactar una orden para entrar en religión con arreglo a la Orden de Malta. Entonces son unas monjas que son hospitalarias, no son de clausura, tienen sus votos por supuesto,
y se dedican a ayudar también a los pobres y a los necesitados y por supuesto a rezar por la orden. Esto va cambiando hasta que en el siglo XVI el obispo de Lérida quiere imponerles la clausura. Esto es muy, muy complicado porque resulta que ellas no quieren. Entonces recurren al castellán de Amposta, que es la gran autoridad de la orden en Aragón. Todos los frailes dependen de sus grandes priores, jurídicamente y religiosamente. Y el gran prior de Aragón, esto resulta que habla con las monjas y las monjas dicen que ellas no son de clausura y que ellas son hospitalarias y que su regla es esta. Y entonces, por supuesto, le dice al obispo que no puede ser. Entonces recurre al Papa y el Papa no contesta porque se muere. Llega el siguiente Papa y el Papa dice que claro, efectivamente tienen todo el derecho de no ser monjas de clausura y les levanta la pretendida clausura. Sigue insistiendo el obispo de Lérida y entonces dice: o entran en clausura o no sé cómo luego. Ante eso, a las monjas aceptan la clausura y les corta muchísimo sus actividades. Pero bueno, es así. Y hay monjas en España, tenemos algo así como 12 o 15 conventos de monjas. Ahora solamente nos queda el de Salinas, pero en fin, 2 conventos más, pero no con monjas de Malta. Hay otras monjas también en Malta, en la isla de Malta. Si mal no me equivoco, para ingresar en la Orden de Malta era necesario, todavía vamos, no hace muchos años, acreditar los 4 apellidos de nobleza. ¿Sigue siendo necesario ese...? Sí, vamos a ver. En la orden, efectivamente, esto era una necesaria, igual que antiguamente el ser noble, ciertos oficios tenían que recaer en manos de nobles, porque resulta que, digamos, que tenían cierta garantía. O, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, extrapolando el tema a los farmacéuticos. Tenían que ser nobles, porque no pueden dirigir, manejar las drogas, pues gente que no fuese de fiar. Y luego, además, claro, tenían que ser nobles porque lo que no querían era que tuvieran, ni fueran ni judíos, ni musulmanes infiltrados. Entonces se pedían nobleza. Se ha mantenido así hasta que se hacen los caballeros laicos. Se pide exactamente igual la nobleza. Pero pasa una cosa, que resulta que la orden se extiende muchísimo a partir de principios del 20, como he dicho. En América es imposible probar nobleza. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que hacer otro grado de caballeros sin nobleza. Y entonces entran igual, tienen las mismas obligaciones, pero el gran maestre los ennoblece en él solamente, si cumplen una serie de requisitos, historias y demás. Pero vamos, en España los caballeros, la inmensa mayoría, son todos con la nobleza probada. Esto que has comentado me ha hecho gracia porque me ha recordado que en Oxford, cuando iban a estudiar, pues ponían el título nobiliario del alumno, y en algunos que no tenían título ponían ese no, claro, sin no, nobleza. Sin nobleza, es decir, exactamente. Es no. Exactamente. De ahí viene. Exactamente. Sabiendo que hay muy pocas monjas en Salinas, ¿Sí? ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con el convento y con estas monjas que parece que son dos? Como no nos ayude el Espíritu Santo, yo no sé contestar. Es un problema muy difícil. Hay muchas novicias y entran constantemente, pero es un problema muy curioso, porque generalmente vienen de países o de África o de Asia, y uno de los grandes problemas que tienen es el frío y la alimentación. Entonces duran poco tiempo. Y sí, es terrible, y las monjas están desesperadas y ellas quieren, bueno, es un problema bastante gordo. Entonces se propone alguna serie de soluciones, de alguna forma, pues que se eduquen primero en lo que es España y tal. El Espíritu Santo tiene que ayudar muchísimo, porque las pobres no aguantan, pero por cuestiones físicas, no por vocación, que es lo terrible del caso. Bueno, a mí me queda una duda, y es ¿por qué Napoleón consideraba enemiga a la Orden de Malta? Es decir, ¿por qué La orden ataca? es muy poderosa. ¿Por qué ataca a la isla? ¿Por razones estratégicas, políticas? Por la religión y porque es muy poderosa. Y la orden, tanto la Orden del Temple
que era muy poderosa en Francia, se la carga el rey Felipe el Hermoso, precisamente por ser muy poderosa, un proceso bastante largo, que eso podemos resumir en 2 palabras, como Napoleón, le estorba muchísimo la Orden de Malta, la carga. Sí, he entendido que, o sea, que existe una biblioteca todavía original de la Orden de Malta, y es que me interesa mucho, que tampoco tenía ni idea, me parece impresionante. La Orden de Malta de alguna manera recogió todas las tradiciones y supongo que lo más moderno en aquel momento de la medicina, tanto tradicional como la holística. Entonces, ¿todo eso está documentado en algún sitio? Sí, está muy documentado, y aquí en España tenemos varias publicaciones muy serias al respecto. Se tiene que quedar allí, evidentemente, y eso la orden saca el archivo imprescindible de la fundación y de los santos, que tenemos, por cierto, bastantes santos y santas, y sacan lo imprescindible, lo que pueden llevar puesto en una palabra. Pero el archivo hasta 1798 de toda la historia de Malta se queda allí. Hoy día lo protege, bueno, es del Estado italiano, pero vamos, tenemos acceso a él y demás. Y toda la cuestión médica y enfermera, pues es ahí. Pero vamos, en España hay gente que ha estudiado mucho la farmacopea a través de la isla de Malta, y tenemos unos tochos bastante gordos que yo no entiendo, pero que vamos, no se ha perdido para nada. Lo que pasa, además, es una cosa muy curiosa, porque resulta que cuando la orden no va a América hasta realmente el siglo XVIII, la Orden de Malta como tal, y van precisamente desde España, que tenemos siete virreyes que ocupan diferentes provincias españolas en América, y recogen toda esa medicina americana, que es importantísima, porque son fármacos que se hacen con esas medicinas que en Europa no existían, ¿verdad? Y sin embargo los llegan a la isla de Malta, y es lo más rico de esos momentos. Hoy día ya, claro. Si me permitís, quiero dedicar un recuerdo a un historiador medievalista muy singular, fallecido hace unos pocos años, que era Ricardo Ciervide, que investigó bastante en la Orden de Malta. Claro que sí. Y eso, además, una cosa muy bonita, era de aquí de Vitoria, era profesor de la universidad, tuvo la paciencia de estudiar occitano del siglo XIII, sí. Para poder publicar los estatutos de la Orden del siglo XIII. Los estatutos, claro, imagínense, el papel realmente se pone de moda y se empieza a hacer, es el del siglo XIII. Antes pues se llevaban pues en pergamino, sin duda. Y entonces los más antiguos que tenemos en España son precisamente estos del siglo XIII, que gracias al profesor Ciervide se publican. Luego tenemos otros, una pequeña reforma que también en el XVI, que se hace en Salamanca, otra que se hace en París, es mejor la de Salamanca, y luego, bueno, en el siglo XVIII otro gran maestro, el Código de Rohan, es el primer gran tratado realmente de derecho jurístico y de derecho internacional del mundo, que lo hace precisamente la Orden de Malta. Gracias por recordar al profesor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Y sobre todo, muchísimas gracias, Carmen, por tu interesantísima conferencia, que nos ha ilustrado sobre una historia que realmente no es tan conocida. Me gustaría hacer una pequeña incisión ahora que veo la foto que está aquí detrás. Este fuerte, el fuerte de Sant'Angelo, es descomunalmente grande. La foto es la bandera de la Orden de Malta. Resulta que cuando en 1956-55, no me acuerdo bien, se hace la República de la Orden de la isla de Malta como Estado independiente, ¿no? Entonces, en 1999, la República de Malta cede este fuerte, precisamente, gran parte, no entero, pues descomunal, a la Orden de Malta. Y entonces ahí tenemos, y está la bandera de la Orden, aunque no lo tapa esta otra, que es la italiana, que es la de la isla. Tenemos ordenando la bandera de Estado de la Orden de Malta, y tenemos parte de este castillo, que tiene extraterritorialidad, soberanía, excepto que no podemos adquirir esto, ¿cómo se llama? No podemos admitir presos políticos, vamos, cosas. Es lo único, lo demás nada. Refugiados, no, refugiados, no. Sí, algo así. Pues eso. Bien, pues muchas gracias.
gracias a todos ustedes.